Eh, este es un índice que en el fondo representa lo que se llama un factor de impacto, ¿eh? Es un indicador que se creó básicamente para comparar revistas científicas, y evaluar su importancia relativa, ¿ah? Y la importancia relativa de cada una en base básicamente al número de veces que cada artículo de la revista es citado en otras revistas, en un periodo de los últimos 3 años. Entonces, además de contar las veces que los artículos de nuestra revista son citados en otras revistas, se arma una ecuación en la cual entran a jugar el factor de impacto de esas revistas en particular, de las revistas donde es citada nuestra revista, y en segundo lugar, el grado de autocitación que se llama. Es decir, entre más bajo es la autocitación y más alto el factor de impacto de la revista donde se citen artículos de nuestra revista, va a ser más importante. Y eso sumado a la cantidad de veces que se han citado nuestros artículos. Entonces, en esa ecuación se va valorando todos los años la ubicación de la revista. Ahora, yo quisiera aprovechar esta entrevista para decir que es un logro que hay que tomar con mesura, ¿no? Que hay que tomar sin exitismo. Y sobre todo sin alejarnos de la reflexión intelectual que debe guiar todos los pasos en la vida académica. Yo particularmente siempre he sostenido una distancia crítica frente a estos rankings, a estas clasificaciones, sobre todo porque están marcadas por una lógica emanada de las ciencias naturales, y es esa lógica la que se ha constituido como una vara esencial a partir de la cual se miden muchas veces las calificaciones y progreso en la carrera académica de los profesores, en la mayoría de las universidades. Y eso ha ido generando con el tiempo, y diría sobre todo en los últimos 10 años, varios efectos perversos. Efectos perversos, sobre todo en la dinámica de producción del conocimiento en disciplinas vinculadas con las humanidades y con las ciencias sociales. ¿Y eso por qué? Porque uno observa, y nosotros lo observamos en la revista, ¿no? Por la cantidad y el tipo de artículos que van llegando, uno observa que los colegas en general, de historiadores, digamos, no solamente de Chile, de otras partes de América y del mundo, se ven presionados ya no solamente a esa ironía clásica de los 90, diríamos que era publicar o morir, sino ahora a publicar en revistas de alto impacto o morir. Y eso para mí es algo clave. Y es algo que me distancia, siempre me ha distanciado de este tipo de calificaciones, de clasificaciones, de categorías, ¿no? Siempre he sido muy reticente a los IMAGO, a los ICI, es algo que me genera problemas sabiendo que tengo que publicar y etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que es importante considerar esa distancia crítica que yo he mantenido y que se ha resultado, digamos, también en mi labor de editor. Esa distancia crítica con estos sistemas de indexación. Sobre todo para subrayar que nunca, como editor general de la revista, nunca pretendí tener una actitud proactiva, y debo reconocerlo, confesarlo, digamos, una actitud proactiva para que Historia accediera a un mejoramiento del lugar en que se ubicaba en estos rankings. Entonces, aparentemente, este ascenso al Q1 debiera ser algo inesperado, quizás injusto, porque no fue buscado explícitamente. Y yo creo que sorprende más por el hecho de ser una revista de historia, que no es menor, porque es una revista de historia cuyos artículos son muy especializados. Entonces uno se pregunta cómo esta revista, donde su editor general no siguió las estrategias que le aconsejaban para tratar de escalar en estos rankings, como una revista con artículos tan hiperespecializados que van a ser citados solamente a su vez por grandes especialistas, en fin, en esa línea de trabajo, como una revista donde publica artículos tan largos
y pocos artículos dentro del año, digamos, no más de 20 artículos en los dos números semestrales, digamos, en el conjunto del año 20 artículos. ¿Cómo esta revista puede llegar al Q1? Yo creo que se basa, esa consideración en el ascenso a Q1 se basa justamente en el trabajo desarrollado por el equipo editorial, y que apunta a mantener y reforzar los objetivos eminentemente científicos de la revista. Y eso podríamos resumirlo en mantener con gran energía y en forma permanente una pregunta que puede parecer ingenua, y así me lo han dicho, digamos, una pregunta que puede parecer ingenua, pero que a mi juicio es central en el quehacer académico. ¿Por qué y para qué publicamos? A mi juicio es una pregunta epistemológica fundamental. Y por lo tanto es el freno que considero que se debe aplicar en medio de esta fiebre por publicar o morir. Y respondiendo a esta pregunta del por qué y para qué publicamos, que me parece, insisto, central y básica, la revista ha mantenido de manera estricta y rigurosa, por un lado, la excelencia de lo que publica, y por otro, que estos artículos realicen un aporte sustancial al avance en el conocimiento de su objeto de estudio. Yo estimo que el hecho de habernos centrado en estas dos premisas, sumado al trabajo sin duda responsable y riguroso de los que integramos nuestro pequeño equipo editorial, ha sido esa la clave para que accedamos al Q1, ¿no? Y por lo tanto este acceso se ha producido, podría decir, de manera natural, de forma natural, ¿eh? Sin la actitud proactiva que debiese haber tenido, por supuesto, un editor general más comprometido con aquella forma de comparar y de categorizar la revista científica, ¿no? Yo reconozco que no he sido ese editor porque justamente yo tengo mi duda, mi distancia frente a estas categorizaciones. No obstante eso, digamos, por el hecho de haber seguido estas dos premisas centrales, la excelencia de lo que se publica y que lo que se publique sea un aporte sustancial, no una acumulación de conocimientos complementarios, sino que en general los artículos son, cada uno de ellos, un aporte sustancial al avance en el conocimiento de ese objeto de estudio, de esa línea de investigación. Me parece que con eso se ha logrado que se reconozca y se avance en este tipo de categoría al Q1. ¿No? Sí, bueno, la revista, a medida que ha ido consolidando, yo estoy desde el año 2012 como editor general de la revista, y en ese sentido, bueno, después nos podemos referir a lo que la revista bajo mi gestión ha recogido de antes y se ha proyectado, ¿no?, en el tiempo. Por el momento quisiera responder al centro de su pregunta, es decir, a partir de qué nos basamos para seleccionar lo que se publica. Y la elección está definida por criterios bastante reconocidos en las revistas científicas, ¿no?, a nivel internacional, es decir, tiene que haber una evaluación doble ciego, que se llama, es decir, tanto el autor no conoce a quienes lo van a evaluar, como los que evalúan no conocen al autor evaluado. Y aquí la labor que nos cabe, nos ha cabido, digamos, y es lo que les cabe a todos los equipos editoriales, es la buena selección de esos evaluadores, de esos pares evaluadores que se llaman, ¿no? Y ahí el concepto de par me parece interesante, porque en el fondo los que van a generar una evaluación a partir de una pauta que hemos ido desarrollando y modernizando en el tiempo, los que van a evaluar a partir de esa pauta la propuesta de artículo son personas de la misma línea de trabajo, del mismo campo de especialidad. Por lo tanto, se les pide también una argumentación consistente, para decir si en el segmento método, en el segmento explicación de objetivo, en el segmento redacción, es un aporte al conocimiento. Y a partir de eso, al menos 2 evaluadores, y si hay discrepancias se envía un tercero, y quizás hasta un cuarto, se define, digamos, se define si ese artículo es publicable o no es publicable. Y tenemos una tasa de rechazo muy alta, ¿no?
una tasa de rechazo muy alta, porque justamente en la medida en que hemos querido mantener estos objetivos centrales contra viento y marea, tenemos que rechazar muchos artículos que son de muy buena calidad, pero que no responden a una exigencia básica, ¿no? Y esa exigencia básica es que todo artículo o toda propuesta de artículo que se envía a Historia debe contener un problema, tiene que haber una pregunta central. No puede ser un artículo en general, digamos, descriptivo o con una sucesión de hechos o una explicación, análisis simplemente de fuentes, que nos llega mucho de eso, digamos, ¿no? Tiene que haber una hipótesis, tiene que haber un problema, tiene que haber un análisis que contribuya a avanzar en el conocimiento, insisto en esa perspectiva, digamos, ¿no? La historia como problema. Creo que esa es la mirada epistemológica y metodológica central que guía tanto lo que le pedimos a los pares evaluadores como lo que finalmente resolvemos en el equipo editorial con consulta al consejo asesor, digamos, que tenemos en toda esta instancia. Sí. A ver, no es que yo diga que no nos importaba este tipo de indexaciones, simplemente no formaba parte de nuestro horizonte. ¿Ah? Siempre consideré, y yo creo que esto digamos, defiende mi postura, que este tipo de indexaciones son consecuencia natural del trabajo realizado. ¿Ah? No me parecía, desde mi perspectiva, digamos, no me parecía que fuera el objetivo, no podía confundir los medios con los fines en ese sentido, como muchas veces se confunde. Yo lo he visto en discusiones, hemos tenido encuentros de editores a nivel internacional, en Brasil, en España, y siempre noto, sobre todo en directores de revistas latinoamericanas, ¿no? Este afán por ascender en los rankings, ¿no? Y como que la revista que está en Q1, Q2, es más importante el factor de impacto de ellos que otras revistas que están un poco más abajo. Me parece que ese tipo de competencia, comparaciones, yo la entiendo en este tipo de ranking, pero no la entiendo en un diálogo científico. Creo que es tan válido un artículo publicar en una Q2 o Q3 como en una Q1, en la medida en que ese artículo el especialista lo considera un aporte al conocimiento. En fin. Entonces, a partir de eso, creo que es importante también decir que en estos años que yo he sido editor general, primero, no he estado solo. Este es este logro, esta evolución que hemos tenido en el tiempo, ha sido un trabajo permanente de un equipo muy pequeño que tenemos, ¿no? Soy yo, la editora asociada, que es Andrea Larrucó, el editor de estilo, que es Marcelo Roja, que es editor de la Biblioteca Nacional de Chile, y un ayudante que se ha incorporado recientemente y que nos ayuda también con un aspecto muy importante, que es la evaluación preliminar, si hay plagio o autoplagio, que es algo que forma parte de esos efectos perversos que hablamos al comienzo, ¿no? De publicar en revistas indexadas o morir, ¿no? La gente, los colegas tienden a entrar en esta fiebre y envían artículos a distintas revistas de buena indexación para tener mejor categoría en sus rankings académicos personales, y ahí se cae en la trampa, digamos, a veces de mandar 2 o 3 artículos que más o menos siguen la lógica similar y por lo tanto hay una tendencia al autoplagio que es muy relevante, ¿no? Y que lo hemos ido detectando con los años de manera preocupante. Ahora, en ese sentido, este pequeño equipo de trabajo ha sido muy responsable, muy riguroso, y hemos ido recogiendo también toda una actividad previa, ¿no? Esto no es de ahora, no es del 2012 que yo asumí. Hay una herencia que recibimos de parte de la dirección anterior. El profesor Rafael Sagredo estuvo a cargo de la revista antes, y él fue, gracias también a la gestión de Nicolás Cruz como director del instituto, que iniciaron los trámites necesarios para que Historia ingresara al entonces ISI, esta gran indexación también a nivel mundial, ¿no? Y esto fue el que dio inicio a esta participación de Historia en las indexaciones internacionales más importantes. Y también, bueno, con Rafael Sagredo, la revista dividió su número anual en 2 números semestrales, lo que permitió dar mayor dinamismo.
Y también se inició esa incorporación sistemática de artículos de historia que no fuese chilena. Antes era una revista muy chilena, y desde la gestión de Rafael y lo que hemos continuado en estos años, hemos ido potenciando esa incorporación, ese llamado, esa acogida de temas, de sujetos de estudio que no fuesen de historia chilena. Entonces, los desafíos que hemos tenido en estos años y los que vamos a seguir teniendo no son, y volviendo a la hipótesis inicial mía, no es mantenernos en Q1, en la medida en que yo considero que es una consecuencia lógica del trabajo realizado, ¿no? Nuestro objetivo no es mantenernos en Q1, si nos mantenemos ahí, será porque hemos potenciado lo que estamos realizando y que me parece que ha sido bastante exitoso. Yo diría que son 4 elementos. Primero, esta suerte de declaración de principios que ya hemos incluido en la descripción de la revista en nuestra página web, de que Historia es una revista propiamente americanista. O sea, ya claramente no es una revista de historia de Chile, sino que es una revista de historia americana y de historia de Chile con perspectiva americana. Y desde ese punto de vista, ya en los últimos años, claramente yo lo he escuchado de muchos colegas europeos y de otros países latinoamericanos, Historia es reconocida como una revista americanista. Y eso yo creo que para mí es muy importante, ¿no? Y nos llegan artículos de muchas partes, de autores latinoamericanos, españoles, italianos, en fin, de franceses, sobre temas que no son de historia de Chile y que hemos ido incorporando en la medida en que cumplen los requisitos, historia como problema, en fin, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? El segundo punto, yo diría, es el refuerzo que hemos dado a la ampliación de los objetivos científicos de la revista, con la apertura bastante explícita, y que está en nuestra descripción, hacia otras disciplinas. Es decir, abrirse a un diálogo interdisciplinario o transdisciplinario, en fin, como quiera llamarse, ¿no? La historia entendida ya no como una disciplina en sí, como la entendía una lógica más positivista, sino que como una disciplina que dialoga con la sociología, la antropología, el arte, la literatura, la filosofía, etc., ¿no? Yo diría un tercer punto es, y eso ha dado muy buen resultado y lo vamos a seguir potenciando, la creación de una sección nueva que se llama ensayos bibliográficos. Esa se creó hace algunos años, creo que ya no recuerdo muy bien el año, ya llevamos, todos los años hemos tenido al menos 1 y hasta 3 ensayos bibliográficos que nos permiten abrir el avance en el conocimiento también a una reflexión mayor sobre una o más obras publicadas en los últimos años. Y por último, insisto en este aspecto de la inclusión en la línea editorial y cuando explicamos los objetivos de la revista, de que los artículos que se publican y las propuestas que van a ser aceptadas tienen que ser necesariamente una propuesta de historia-problema. Ya no necesariamente aquella mirada, esos paradigmas de la historiografía tradicional, descriptivos, sino que todo eso, bienvenido sea, la fuente, los datos, todo, pero en función de la articulación de un proceso demostrativo que nos lleve a el desarrollo de un problema, a un problema histórico. Sí, yo creo que eso ha sido fundamental, porque una cosa es que nosotros, digamos, el equipo editorial trabaje, seleccione propuestas de artículos que avancen en el conocimiento, etcétera, que sean historia de problema, todo lo que hemos hablado. Pero otra cosa es que eso llegue, sea visto, sea leído, para que justamente pueda ser citado y que colabore en ese tipo de ecuación que constituye el factor de impacto. Y para eso es importante reconocer la labor que ha cumplido el sistema de bibliotecas de la Universidad Católica, ¿no? El sistema de biblioteca UC ha colaborado a partir de dos líneas. Una línea es el apoyo económico. El sistema de bibliotecas tiene un fondo, un concurso, digamos, que se llama Fondo de Apoyo a la Indexación de Revistas de Investigación UC, al cual hay que postular todos los años, bueno, y todos los años lo hemos ganado.
y es una cantidad de dinero importante que contribuye justamente a realizar toda la labor editorial propiamente tal. Pero después de eso está todo el apoyo que hemos tenido del sistema de bibliotecas de la universidad, yo diría los últimos, en fin, durante toda mi gestión y de antes venía, ¿no? Pero se ha acelerado en estos últimos años, que tiene que ver con lo que se llama la visibilización de la revista. Y estamos hablando sobre todo de Internet, ¿no? La Internet y cómo la revista se posiciona en los buscadores, cómo se posiciona la revista en Google, y en ese sentido, sobre todo pensando en que yo y muchos de nosotros de la humanidad no sabemos estas cosas técnicas, más allá de como simples usuarios. Entonces, en ese sentido, el sistema de biblioteca ha puesto a disposición nuestro y de todas las revistas UC, toda una colaboración técnica, de experticia, digamos, en materia de comunicación virtual, en materia del Internet, etcétera, ¿no? Y en ese sentido ha sido fundamental. Hay una serie de proyectos en los cuales hemos participado junto con otras revistas, a partir de concursos CONICET, que es otra instancia también estatal muy importante, la actual ANID, que ha financiado también, recuerdo en particular la importancia de un proyecto reciente, ¿no? de hace pocos años, en el cual él fue liderado por el profesor del Instituto de Geografía, Rafael Sánchez, y en la cual se integró a las 3 revistas de la facultad, la revista de Geografía Norte Grande, y la revista de Ciencia Política y la nuestra, para justamente potenciar esta visibilización. Y gracias a ese proyecto y a la colaboración del sistema de bibliotecas UC, logramos tener una página web de la revista muy potente, muy intuitiva, muy acorde con los estándares internacionales de las principales revistas, ¿no? Y que son orientadas básicamente al investigador. Es decir, son la gracia de mi perspectiva y de la de otros colegas, la gracia de una revista, una página web, es que sea pensada por un investigador. Un investigador, si yo trabajo la historia de las lámparas durante el barroco, necesito entrar a las 20 revistas más importantes del ámbito americanista donde puedo encontrar ese material, e ir directamente, quiero revisar los últimos 10 números, un buscador por temas, por palabras clave, etc. Entonces, más que presentar una estética que quizás podría ser mucho más atractiva, más linda, es presentar una estética que facilite el trabajo de un investigador al cual no le interesa tanto la decoración. Y en eso el sistema de biblioteca nos ha ayudado mucho, los técnicos que allí laboran hasta el día de hoy, digamos, nos colaboran. Ahora estamos en un proceso de migración a un nuevo formato, una nueva plataforma, OJS, de nivel 3. No sé qué. Y por lo tanto, eso ha quedado ahora disponible, es una nueva página mucho más atractiva para un investigador, mucho más visualmente más directa. Y eso creo que también es un gran aporte en esta línea que estamos hablando de que la revista se haya, digamos, no existe la palabra, pero fue un neologismo, un catapultado al Q1, digamos, ¿no? Creo que esta visibilización, a través de esta visibilización virtual, digamos, ha sido fundamental, y en ese sentido reconozco todo este apoyo. Y antes de irme quisiera mencionar también a Cielo. ¿Ah? Cielo es una instancia que recoge publicaciones científicas que es fundamental. Cielo, cuya sede está en Brasil, pero Cielo es una plataforma internacional americana muy, muy clave, porque las grandes indexaciones como Scopus o WOS se basan justamente en lo que está en Cielo para generar estas ecuaciones de factores de impacto en buena medida, digamos, ¿no? Entonces, Cielo yo siempre la defiendo porque además los criterios de Cielo no son los criterios que a veces son más bien economicistas de otros tipos de indexaciones, de otro tipo de instancias que recogen revistas científicas, ¿no? Que pertenecen a empresas privadas, digamos, y que a partir de eso, digamos, los criterios pueden ser diferentes. Cielo es una plataforma eminentemente académica, ¿no? Y en ese sentido siempre hemos contado también con su apoyo, y lo agradecemos mucho, lo mismo que, insisto, a la ANID,
y al sistema de bibliotecas UC como las tres instancias institucionales, valga la redundancia, que han sostenido toda esta, digamos, la base técnica y visual para que la revista pueda participar de estas ecuaciones de factores de impacto por estas grandes instancias como CIMAGO.